Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio y hoy vamos a tocar un tema que sin duda afecta sobre todo a nuestra generación, pero como siempre, saludo antes de comenzar. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Muy bien. Bueno, pues atentos a este evento tan importante. Perfecto, pero antes de comenzar con la parte seria del programa de hoy, vamos a tocar algo que, si bien también es serio, pero creo que fue un poco más divertido y polémico. Escuchemos. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora dueño de Twitter, ha justificado los despidos masivos que se están llevando a cabo ayer viernes en todas las oficinas y centros de trabajo de la compañía a nivel global. A través de su cuenta en Twitter, el multimillonario explicó que ante las pérdidas millonarias de la empresa no había otra opción más que reducir la fuerza laboral. Además, aseguró que todos los trabajadores que salieron les ofrecieron en 3 meses de indemnización, siendo 50% más de lo que requerido se tiene legalmente. Respecto a las dudas sobre la modernización del contenido de la plataforma, Musk ha afirmado que el compromiso de Twitter en la materia permanece absolutamente sin cambios. Y bueno, traje este audio principalmente porque me parece que ha habido discusiones infladas que apuntan hacia una dirección que no es otra cosa que una fantasía, y me refiero a la incluso tendencia en redes que se hizo con la supuesta justificación del despido basándose en que la mayoría de la gente responsable de Twitter México, según esas fuentes, tenían inclinaciones hacia la oposición partidista, es decir, el PAN o PRI, y por lo tanto, Elon Musk, con este despido de esas personas, le hizo un favor a la libre discusión en Twitter, según esa gente, y que prácticamente fue una medida que fortalece a la 4T. Pero esto es un mito porque, como el mismo Musk puso en su propio Twitter, según él, Twitter pierde diario 4 millones de dólares bajo el esquema actual, y en consecuencia él trata de financiarlo o refinanciarlo ahorita en dos principales frentes, que por un lado es el despido masivo de trabajadores en todos los países del mundo que tienen Twitter. Estamos hablando más o menos del despido, perdón, del 50% de la planta laboral. Y además también al mismo tiempo, él ya anunció y creo que va a iniciar el siguiente mes el cobro para que tengas la verificación. Es decir, que me parece que es como una cosa verde que aparece al lado de tu cuenta. Y si quieres seguir contando con esta cosa, tienes que pagar $8 al mes a Twitter. Y obviamente esto puede tener implicaciones. Uno podría decir, bueno, esto puede convertir a Twitter en una sociedad de dos clases, unos que pueden y quieren pagar y otros que o no quieren o no pueden pagar. Y además también dijo que van a modificar el algoritmo de la red social para favorecer a las cuentas que tienen una cuenta de paga. Y bueno, esto puede tener, insisto, implicaciones no favorables al, si asumimos que lo hay, que yo creo que no, debate democrático dentro de esta red. Pero en vez de tematizar todos esos temas que sin duda podrían ser muy interesantes, aquí lo único que se enfatizó fue la supuesta fantasía o la supuesta inclinación de Musk por el gobierno de López Obrador. ¿Cómo ves? Ujú. Bueno, pues es este conjunto pues de repente pedradas políticas que pues están, pues solo tienen, como tú dices, fantasías, ¿no? Como contenido. Y bueno, pues sin embargo se corresponden con ciertos sucesos del escenario político, ¿no? A mí se me viene a la mente que pues López Obrador sí en su discurso llegó a decir que pues, le parecía buena noticia que Twitter haya sido comprado por Musk. Por ahí también, una semana antes, me parece que López Obrador había hablado sobre su amistad con otro de los personajes que están a favor de la compra por parte de Elon Musk, que es Donald Trump. Entonces, pues bueno, pareciera que ya todo esto, pues a todos nos lleva a pensar como en esta escena, esta escena, ¿no? De los villanos reunidos en un sótano, pues planeando cómo apoderarse del mundo. Y bueno, pues uno de esos villanos sería Elon Musk, el otro sería Donald Trump y el otro sería López Obrador, ¿no?
Y bueno, pues creo que en el imaginario de la gente, pues muchas veces así sucede, ¿no? Bueno, y no cuando uno dice el imaginario de la gente, pues parecía que es la gente de a pie, pero pues más bien es también pues, una construcción, ¿no? De la opinión pública. Y sin embargo, como dices, pues eso es lo que termina sonando cuando, bueno, creo que hasta más obvio parecería pensar que efectivamente, ¿no? Uno de los retos que enfrenta Elon Musk a partir de esta compra, pues es hacer que la compañía se reciba valuación, ¿no? Que su valor aumente, es decir, ¿no? Que pues no solo valga lo que él pagó por ella, sino que valga más y que bueno, en ese sentido, pues como un producto de compra y venta, pues pueda él en algún momento, pues venderla más cara o no sé si repartirlo en acciones pues más beneficiosas para la compañía y para él, ¿no? Pues bueno, no creo que haya otro motivo más que pues su mentalidad como empresario, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? O sea, y más siendo una compañía que es relevante a nivel global, no nada más local y mucho menos en el caso, o sea, no está, digamos, el mercado mexicano, pues es uno de tantos en los cuales compite, pues realmente su lógica no tendría por qué venir de hacerle favores políticos a un gobierno que no tiene esa relevancia global, ¿no? Entonces, pues sí es realmente un absurdo decir que pues a un gobierno como el nuestro, pues le va a estar haciendo un favor pues esta compañía, ¿no? Sí, o sea, Sin embargo, ajá, bueno, perdón, sí. por otro lado, sí es cierto que bueno, me parece que Twitter, pues sí ha sido un escenario de discusión política, ¿no? Es como por ahí escucho a veces, pues Twitter se ha convertido en la red social más tóxica que hay, pero un poco a partir de que justo ahí es donde se muestra, pues esta famosa polarización de la que se habla, ¿no? De cómo, bueno, pues las opiniones solo se reparten en dos bandos. Uno correspondiendo a quienes apoyan fervientemente al observador y que no tienen pues ni la más mínima intención de hacer una crítica hacia su gobierno, y por otro lado pues los que intentan pues desde criticar hasta de plano pues vender todas estas ideas que escuchamos que llegan a ser escandalosas, como que el observador pues es el mayor corrupto de la historia presidencial de nuestro país, y bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? De ahí para arriba. Y bueno, pues solo creo que lo que se termina alimentando, pues justo son esas opiniones polarizadas, ¿no? Y bueno, sin embargo, como dices tú, tampoco es que pues, sea muy relevante, ¿no? No, lo que sí me parece vale la pena señalar es que la misma lógica algorítmica de Twitter favorece que se generen supuestas Mm. polarizaciones. Eso nace más o menos en Facebook, pero luego ya se expandió y se profundizó muchísimo más en Twitter. Es decir, que si yo pongo un post, entre comillas, emocional, vamos a decir, criticando a la 4T, el algoritmo se encarga de que le aparezca a cuentas que han hecho, digamos, expresiones a favor de la 4T. ¿Para qué? Para, ojalá, según Twitter o para Twitter, provocar una, digamos, escandalización y que se convierta Ujú. entonces en una especie de bola de nieve imparable donde nos vamos a insultar unos a otros hasta que sea trending topic. Cuando realmente, si uno lee análisis ya más cuidadosos, quizás la opinión ni siquiera estaba dividida, o también pasa muy seguido que era un tema que realmente a muy pocas personas le importaba. Pero como la red vive Ujú. de eso y el enganche siempre es a través de nuestra participación emocional y muy poco Ujú. racional. O sea, Sí. ahí tal vez hasta se podría argumentar que las fantasías que ya se crean en muchas cabezas de políticos o gente que sigue la política mexicana, quizás sea más bien una consecuencia que ellos mismos como sujetos se asemejan a la lógica de Twitter y no viceversa.
O sea, yo más bien veo que es una consecuencia ya de que las personas se parecen más a los algoritmos que viceversa. O sea, que ellos mismos lleven sus opiniones a Twitter y luego formen a Twitter acorde a la realidad política del país, sino me parece que ya estamos más en el mundo de Twitter que Twitter en el mundo de nosotros. Pero bueno, seguramente será un tema que nos acompañará las siguientes semanas porque también hay varios economistas serios que yo leí que tienen el pronóstico de que en muy poco tiempo Elon Musk va a fracasar con su estrategia y Twitter prácticamente va a quedar en quiebra. Entonces, si eso pasa, seguramente lo vamos a tematizar de nuevo. Vamos entonces al tema que sí es importante del día de hoy, que tiene que ver con los siguientes. Información de negocios. La Ciudad de México será impulsada como la capital del turismo creativo de América a través de una alianza entre el gobierno de la Ciudad de México con la plataforma de hospedaje Airbnb y luego la UNESCO. Este esfuerzo también busca establecer a la capital del país como un destino global de trabajadores remotos, según así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Sería el turismo de trabajadores remotos o nómadas digitales. La Ciudad de México está ya mostrando que es una de las 20 ciudades del mundo que ha sido elegida por la gente como lugar a donde quieren desarrollar sus actividades. Es más, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir esta ciudad que lo tiene todo. Entonces, ese turismo que se abrió después de la pandemia, a lo mejor existía, pero era muy pequeño, pues nosotros pensamos que es un gran potencial para la Ciudad de México. Antes de analizar las implicaciones de este anuncio, los invito a participar brevemente en ver y escuchar el nivel de frivolidad de nuestra siguiente presidenta. Escuchemos. A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues que regalen boletos y eso no. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta, no sé cuánto cuesta el boleto. Es bastante fifí el evento. Quiero aclarar hoy porque vi algunos medios el día de hoy. Estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. ¿Me dijo? A tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Venga, a tope. Hay que estar felices. Bueno, pues rápido, nada más que pues es este tipo de laberintos en los que se mete pues el discurso. Este es el discurso de una política, ¿no? Que está tratando de pues aprovechar otro discurso ya que la precede, que es el del López Obrador. Pero bueno, pues nos damos cuenta pues lo laberíntico que se vuelve, ¿no? Hay que, por un lado, tomar un rumbo hacia pues sí, esta cuestión de atacar la idea de los privilegios, pero por otro lado, pues hay que, sin embargo, decir que uno está a favor de que haya un evento como ese, ¿no? Entonces, pues justo, pues sí, como pues hacer una especie de discurso político a modo para todo, ¿no? De todo terreno, podríamos decir. Pero pues termina siendo una cosa complicada, sobre todo, digo, no desde la perspectiva de alguien que quizá tenga cierta tendencia a buscar la complejidad de todos los temas, ¿no? Quizá ahí no habría problema, porque habría gente que simplemente estaría dispuesta a ver que, bueno, por un lado hay que desmenuzar el discurso. Pero por otro lado, pues sí, y sobre todo relacionándolo con lo que decías de Twitter, pues como Twitter sí se convierte en una plataforma donde como que hay un modelo de cómo se absorbe o cómo se asimila el discurso político, que es a partir de la simplicidad, ¿no? De dos argumentos que se oponen uno al otro aparentemente y que pues uno se va a uno o al otro. Y entonces sí, desde esa perspectiva, pues esto que yo llamo como discurso laberíntico de estos políticos que tratan de capitalizar el discurso del observador, pues bueno, sí es difícil seguirlos, ¿no? Porque uno lo que está buscando es, bueno, ¿estás a favor o en contra? ¿No? Y entonces, pues en un momento donde parece que está en contra de algo, pero está a favor de eso mismo, en un aspecto, pero a favor en otro aspecto, pues sí se vuelve difícil de seguir.
seguir, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que generó, pues, desde burlas hasta decir que es una hipócrita, que es no sé qué. Pero bueno, pues es que lo molesto, pues más bien es porque creo que la idea que tú dices de frivolidad, pues sí tiene que ver, pues bueno, es que este es un tema donde desde el gobierno, pues, ¿qué tendría que ver si ella considera que el evento es fifí o no es fifí? Y sin embargo, pues nada más verlo desde un punto de vista pragmático de que, bueno, pues es un evento que beneficia de alguna manera, ¿no? Y no sé, pues sí, se termina frivolizando justo por lo laberíntico que se vuelve, ¿no? Sí, ¿no? Y además fue paradójico porque, y también ejemplar de que en una nota donde lo que a mí me escandalizó no es si ella va a la Fórmula 1 o no, eso me da completamente igual, sino que haya festejado que ese tipo de eventos llenen a la Ciudad de México con gente que ocupa los Airbnbs. Y nada más en el fin de semana de la Fórmula 1, el nivel promedio de costo de un depa de Airbnb era de 36,000 pesos por una noche. Y eso, si uno quiere hablar en esos términos que no me gustan, pero vamos a usarlo, eso es fifí. Y eso tiene implicaciones para la ciudad. Uno puede argumentar buenas o malas, pero eso es el tema. Y el tema no fue ese, sino el tema fue el no tema de que si ella es entonces chaira porque no va a la Fórmula 1 o si es fifí porque se pronunció a favor de que haya Fórmula 1. O sea, eso fue la, entre comillas, noticia que se discutió y no el tema que realmente fue el tema. Pero, bueno, este anuncio que conlleva la firma de un convenio entre la empresa Airbnb con el gobierno de la CDMX, me parece importante analizarlo de manera bastante cuidadosa y sobre todo con datos y vamos a hacerlo hoy de manera, digamos, contraintuitivo, porque vamos a analizar primero las críticas que no parten de un análisis serio, sino que responden más a un resentimiento mal dirigido, con críticas que en vez de analizar transmiten como afectos, cuestiones entre comillas generales y que no aportan nada a la discusión sobre el tema de la falta de acceso a vivienda digna en espacios como la CDMX. Escuchemos entonces a una persona, y no quiero mencionar el nombre porque no es importante el nombre, porque me parece que puede ser como una voz representativa de muchas críticas, o yo diría más bien aparentes críticas que yo escuché sobre lo firmado por Claudia Sheinbaum, que más que aportar, me parece que meten más humo a la discusión en vez de clarificar algunas cosas. Pero bueno, escuchemos. Va a ser parte de una mesa que se llevó a cabo en Rompeviento TV el último martes. ¿Qué tiene que ver con la turistificación neoliberal de esta ciudad? Y ese convenio que yo la verdad que cuando lo vi me dio así una ira, debo reconocer que mi ira la fui votando vía Twitter, tuiteé bastante porque me enojó mucho el convenio con Airbnb, porque Airbnb representa todo lo que está mal en el sentido del neoliberalismo, ¿no? Es decir, Airbnb es una plataforma extremadamente neoliberal, muy desastrosa en muchos países. ¿Y por qué me enojó tanto? Bueno, ahí voy a ir a algo personal. La semana pasada yo andaba, o el mes pasado yo andaba en Europa, en unos congresos, y me tocó pasar por Madrid y me tocó pasar por París. Y estuve hablando con gente que vive allá, preguntándoles un poco, bueno, cómo lo hacen, cómo viven allá, etcétera. Y me llamó profundamente la atención el desastre en términos de vivienda que hay en Europa. El desastre total, ¿no? Es decir, no hay viviendas y las que hay están carísimas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Europa? Bueno, estas grandes capitales se turistificaron porque todo el mundo quiso ir a vivir a París y a Madrid y a Barcelona y a Londres, ¿no? Todo el mundo quiso estar ahí y por lo tanto todo el mundo finalmente logró que las rentas de esos lugares subieran de manera casi inalcanzable. En el minuto y 15 segundos que escuchamos, hubo más o menos 30 adjetivos descalificando lugares comunes que obviamente siempre tienen que venir como neoliberal, desastre, negación de que no hay nada, que es nefasto. Es decir, una
un collage de adjetivos que descalifican, pero realmente no dio ni un dato y no aportó, a menos que tú me corrijas, absolutamente nada para, ya deja comprenderlo, para más o menos ubicar por qué está pasando lo que está pasando. Sí, darle una dimensión, ¿no? Porque creo que si tuviéramos datos sobre estadísticas, pues digo, una de las cosas que a mí se me ocurriría preguntar, que desconozco, antes, o sea, mucho antes de decir que es una plataforma neoliberal, pues a mí me gustaría ver la escala a la que llega Airbnb, ¿no? Porque, bueno, decir que hay una crisis de vivienda por Airbnb, pues se me hace exagerado porque, bueno, no sabemos ni qué tipo de vivienda, ni si es un problema generalizado pues digo, no sabemos en qué demarcación, o sea, si es en una delegación, si es en un estado, si es en una zona del país, llamémosle centro, llamémosle norte, sur. Entonces, bueno, pues si es así y hay una crisis de vivienda, ¿en qué porcentaje pues podríamos decir que Airbnb contribuye con esa crisis, ¿no? Y me parece un problema pues sobre el que pues no creo que haya mucha estadística, ¿no? Porque bueno, creo que si lo tratamos de aterrizar a nuestro caso, bueno, tendríamos que hablar de la Ciudad de México, tendríamos que hablar quizá de una época del año en particular. No sé si todo el año realmente Airbnb genera un problema para toda la ciudad, si en efecto son todas las zonas de la ciudad o es una zona en especial. Pues todo esto que dicen el demográfico, ¿no? ¿A qué población le afecta? ¿No? Por límites de edad, en fin, digamos, ¿no? Hay muchos componentes que sí se pueden manifestar o proyectar a través de estadísticas que pues sí nos ayudarían a dimensionar. Y pues todo eso antes de decir que pues Airbnb pues simplemente es la plataforma neoliberal por excelencia, porque bueno, pues creo que en ese caso tendríamos que meter pues a varias, de las cuales casi todos nos hemos vuelto usuarios, o por lo menos un porcentaje de la clase media de este país se ha vuelto usuaria. Y pues en ese sentido pues también hay que ver qué tanto en efecto pues bueno, estamos siendo afectados a nivel económico. Digo, no estoy negando nada de eso, ¿no? Más bien sería la pregunta, pero como tú dices, hace falta datos que nos aclaren si es así y en qué magnitud. Pues bueno, ver qué tipo de afectación está generando, ¿no? Desde, pues digo, no sé, por ejemplo, ahorita me viene a la mente que López Obrador un tiempo se estuvo peleando con un videojuego de celular, ¿no? Que pues decía que era nocivo para la infancia, pero bueno, pues son también de estas otras cosas donde dice, bueno, pues ¿qué bases hay para sostenerlo? No estoy diciendo que no sea así, pero sí creo que estas cosas sí se pueden llevar un poco a la estadística, que es lo que nos daría en términos generales para todos, ¿no? Para que todos lo podamos un poco comprender, pues una dimensión del asunto, ¿no? Y en este caso no lo hay, ¿no? La verdad es que la etiqueta de neoliberal, pues digo, no es que se descarte, pero realmente no da cuenta del problema, ¿no? Sí, no, eso no explica nada y no dijo dato alguno. O sea, nadie pide que tenga presente todos los datos de los últimos 30 años, pero no mencionar nada, no contextualizarlo, porque nada más con una cosa, o sea, la empresa Airbnb existe desde 5 años y nadie en su sano juicio diría que antes de eso no había crisis de vivienda en la Ciudad de México. O sea, eso lo intensificó sin duda alguna, pero no es el detonador y mucho menos la causa estructural del problema en el que estamos hoy. Y tocar eso es importante y obviamente traje datos y vamos al rato o en algunos minutos escuchar a alguien que sí es experto, que lleva muchos años investigando ese tema, pero antes de eso, ni modo Horacio, nos vamos a tener que chutar otros 2, 3 audios de nuestra mejor amiga. Y también es algo medio imparable, no hay mucho que hacer, ¿no? Porque efectivamente, dada la globalización neoliberal del mundo, donde las fronteras son porosas para algunos, y aquí repito, para algunos, para los del primer mundo, porque para los otros no es tan simple, esto de que se vengan personas que viven en estas capitales que ya están gentrificadas, porque acá es un efecto en cadena.
estas capitales, Nueva York, Madrid, París, etcétera, están tan gentrificadas, la gente no puede vivir en esos lugares. Entonces, ¿qué hacen? Toman sus rentas, que ganan en euros, en dólares, y se vienen a capitales como México, ¿no? La Ciudad de México, por supuesto. Yo no sé cómo se lo imagina, o sea, un trabajador de Madrid que no puede pagar con su sueldo una renta en Madrid, dice, voy a agarrar lo que gano aquí para venirme a vivir a la CDMX mientras siga trabajando en Madrid. Yo no entiendo exactamente esa lógica. Sí, y vuelvo a lo mismo, pues qué tan general es eso, ¿no? Porque bueno, uno sí habla desde las personas con las que habló en un viaje, en un momento dado, pues bueno, no deja de ser algo, o sea, y si uno genera su opinión y sus comentarios acerca de eso, pues no deja de ser algo nacido de la percepción, ¿no? Digo, no es que para este problema como para todos los demás la percepción no tenga nada que ver, de hecho sí tiene todo que ver, pero sí lanzarse a hablar, a opinar y sobre todo ya decir que hay una realidad política, social, que se explica a partir de esto, pues implica que uno su percepción la haya llevado a otro nivel, a un estudio de poblaciones más amplias, ¿no? Tomar una muestra representacional que permita mostrar el nivel de afectación y los sentidos en que se da esa afectación, ¿no? No es lo mismo decir que en general a alguien de Madrid pues se le hace fácil venir acá y viene y pues se acaba todos nuestros recursos, o no sé cómo lo piense, a qué nivel lo piense, o sea, el nivel de afectación que genera tener un extranjero que en vez de gastar su dinero allá se lo gaste acá, pues bueno, sí generará algún impacto, pero pues digo, no, o sea, decir que eso por sí mismo ya es un problema para nosotros, pues eso a mí se me hace pues muy pobre, un comentario muy pobre, pues algo que carece de todo argumento. Y bueno, y con todo eso, pues digo, no estamos, o no sé, bueno, no sé en tu caso, pero a mí no se me ocurriría defender algo como Airbnb, pero pues necesito saber con qué lo critico. Ahorita yo siento que en este caso, pues no, por lo menos desde la opinión de esta persona, no veo con qué criticar. Sí, y eso que saqué audios específicos, porque habló como 20 minutos sin interrupción. O sea, fue algo y donde no mencionó un solo dato. En 20 minutos, wow. Y eso que según es investigadora. Pero vamos al siguiente audio de ella. Por ejemplo, llegan todos estos extranjeros a la Roma Norte, que yo ya no le digo la Roma Norte, le digo la North Rome, porque aquí todo el mundo es gringo o europeo, ya no hay gente de México en la Roma Norte. Bueno, perdón, yo vivo en la Roma Norte, no pago ni cerca los 20,000 pesos que ella dijo, y también hay muchos mexicanos en la Roma Norte. Pero con este audio yo creo que queda más que claro que estamos escuchando a una persona que habla más del hígado, más otra vez hablando de fantasías. Tiene ciertas fantasías en la cabeza que tienen, insisto, creo que tú también lo dijiste, parte de verdad. Hay como una intuición que le indica que así deben estar las cosas, pero como no tiene ganas o la capacidad, quién sabe cuál de las dos, de ir más allá de sus prejuicios ya concebidos, entonces se queda en un discurso que se parece mucho a lo que hace el presidente en la mañanera o lo que pasa en Twitter. Porque ese tipo de comentarios encajan perfectamente en la lógica de Twitter, donde puedes provocar a cierta gente y se arme esa bola de nieve de la que acabo de hablar. Escuchemos, antes de que digas algo, ya el último audio de la profesora. ¿Qué otro problema hay? En la turistificación, como bien decía Violeta. ¿Qué significa eso? Se pierde lo local, ¿no? O sea, estas capitales se convierten en una especie de símbolos globales, totalmente neoliberales en el sentido de que ya no tienen ninguna identidad local. Yo tampoco entiendo exactamente a qué se refiere con eso. O sea, antes de los turistas o antes de Airbnb había una identidad local que le daba sentido a la ciudad y todo el mundo estaba feliz y éramos una comuna prácticamente. O sea, otra vez me parece más una fantasía que análisis. Sí, y también pues da lugar a una opinión como que es malo tener extranjeros cerca de uno, ¿no? Y pues bueno, eso pues hasta puede ser peligroso. Me parece que incluso por su voz me parece que ella es extranjera, ¿no? Ella es chilena y una compañera de la mesa hasta le dije, oye, pero tú eres extranjera. Dije, ay, sí, por eso yo no estoy en contra de los extranjeros, pero
Y ahí es lo peligroso, que a veces la ideología hasta puede ir en contra de tu propia persona, que eso luego es lo peligroso. O sea, por eso hay mucha gente, pues podemos ir a muchísimos ejemplos, pero por eso hay gente pobre que vota por el PAN. O sea, van en contra de su propio interés y en este caso, hasta como diría ella, en contra de su propia identidad. Pero ella diría, estoy seguro, que ella se refiere a los extranjeros blancos del primer mundo. Estoy seguro que eso sería una contestación a ella, porque también para ella el primer mundo es como un bloque homogéneo donde todo mundo tiene dinero y todo mundo sueña con irse a lugares como la CDMX. O sea, yo creo que en síntesis es una mezcla de fantasías, prejuicios y falta de análisis, que lo traje porque la mayoría de las críticas a lo hecho por el gobierno de Sheinbaum iban en ese tipo de sentido. No profundizaban más allá que eso y a veces hasta eran más básicos que las cosas que acabamos de escuchar. Pero vamos entonces, ahora sí, a lo serio y a tratar de desmenuzar, por lo menos de manera superficial, aunque sea así, el problema y las posibles implicaciones del contrato firmado por Sheinbaum con Airbnb. Y he sido muy crítico con él, pero en este caso lo hizo más o menos bien. Julio Hernández tuvo en su espacio la última semana al experto en el tema que se llama Máximo Ernesto Jaramillo Molina, que es doctor en sociología por el Colegio de México y que de hecho en la descripción del video les voy a poner 2 textos que él publicó en Nexos, incluso antes de la firma con Airbnb, hasta más o menos un año, sobre la problemática que afecta sobre todo a la gente joven. Con la gente joven está hablando de menos de 35 años, para la cual le es casi imposible ya sea rentar y mucho menos comprar cualquier tipo de inmueble. Y él lo lleva años estudiando y nos va a presentar ahorita algo mucho más detallado que lo que acaban de oír. Pero comenzamos con un audio de Julio Hernández. En el fondo, el gran problema es que pareciera que de pronto la Ciudad de México, con todo lo que tiene y que es de todos. Eso lo traje porque va un poco en la lógica que tú acabas de señalar, en el sentido de que se romantiza la Ciudad de México hace algunos años, porque cuando la CDMX era para todos, o sea, era una comuna donde todo el mundo andaba en Polanco y los de Polanco en Iztapalapa y los de Iztapalapa en la GAM y todo el mundo se juntaba y se abrazaba. O sea, ¿cuándo la ciudad nuestra ha sido para todos? O sea, ¿cuándo? Cuando gana la selección y todos estamos en el Ángel de la Independencia. Fíjate, eso es un buen punto. Puede ser el único momento. Puede ser el único momento. Pero más allá de eso, otra vez me parece una fantasía que plantea un pasado que nunca existió. Se romantiza algo, se crea algo ficticio que nunca existió. Y tristemente tampoco Julio se salva de eso. Pero para ya no repetirnos, escuchemos ahora sí al experto en el tema. Ni siquiera, hay que decirlo, ni siquiera es que Airbnb sea la causa principal o la única causa, diría, del aumento de los precios de las viviendas. Al final de cuentas, es algo que hemos visto desde hace muchos años. Por ahí, justo ahorita salía en pantalla una gráfica que poníamos, donde lo que decimos es, desde 2005 hasta la fecha, ha aumentado 235% el precio promedio de la vivienda. Esto implica 64% por encima de la inflación, ¿no? Y eso hay que decirlo, es inflación de todas las viviendas en la Ciudad de México, no solo de la Condesa, Polanco y no sé, de la Roma, sino son todas las viviendas, ¿no? Bueno, ahora ya dio algunos datos que contestan, algunas, no todas, las preguntas que hiciste hace rato y vamos a escuchar la triste contestación de Julio Hernández. En la Ciudad de México hay una enorme presencia cada vez más de visitantes extranjeros e insisto, ni remotamente se trata aquí de que adoptemos una actitud xenofóbica o de rechazo a los visitantes y a los extranjeros, al contrario, pero sí sucede que de pronto el ambiente comercial se encarece, que lo que eran las gorditas de a cierto precio ahora están más caras, que en algunos lugares privilegian la llegada de quien lleva o bien dinero extranjero, divisas, o bien que va a consumir sin mucho problema por los precios porque el cambio de su moneda le permite tranquilamente pagar lo que sea aquí. Hay quienes dicen en la Roma y en la Condesa, pero no solo ahí, ya se escucha más hablar inglés que español y hay mucho extranjero en las calles. ¿Cómo conciliar
la necesidad de reactivación económica con la defensa de la cultura y de la vida comunal en una ciudad como la Ciudad de México. Me gusta otra vez, la vida comunal. ¿Cuándo hemos tenido una vida comunal? O sea, es que a mí también se me hace muy problemático pensar que una cultura se manifiesta, se vuelve rica cuando se guarda para sí misma, ¿no? Cuando realmente pues una cultura se vuelve rica cuando se expresa simplemente, ¿no? Y que se exprese es para que se vea a ojos de quien se vea, ¿no? Me parece que eso me parece una manera muy simplista de pensar una cultura. Yo diría, bueno, sí, hace falta que lo que sea la identidad mexicana, porque yo no estoy, o sea, creo que decir que no hay una identidad mexicana, pues sí, tampoco se me hace algo sostenible, pero en un sentido, ¿no? Lo que yo decía hace rato de cómo la perspectiva de una persona puede después generar una opinión y construirse incluso como un ensayo, como un tratado, como algo que da lugar a conocimiento, pues es un proceso, pues es el proceso del conocimiento, digamos, ¿no? Con la cultura y la identidad nacional sucede algo similar. En efecto, estar simplemente arraigado a un lugar genera una perspectiva, una perspectiva en particular, ¿no? Porque nace de un lugar en específico y de un cierto grupo de personas que comparten ese lugar desde sus orígenes o por lo menos desde los orígenes de esas personas, y es digamos, es lo que deja a esas poblaciones ver el mundo desde donde lo ven, desde el lugar desde donde están arraigados. Pero eso en ningún caso cierra las fronteras de nada. O sea, eso es una cosa móvil, o sea, es una cosa que sí se enriquece cuando se proyecta, por ejemplo, en algo como el arte, ¿no? A partir de algo como se expresa en algo como el arte, la literatura, pero pues eso es como tal, como lo dije, es expresión, es para que se escuche, para que se vea, para que conviva con otros discursos, con otras, ¿no? Y se enriquezca con otros discursos. Esa es la manera me parece que esa es la manera de entender lo que es una identidad, pues personal, nacional, etcétera, que nunca es una cosa cerrada. O sea, una cultura no necesariamente es algo que se proteja desde el punto de vista desde que se guarde para uno, ¿no? O sea, es que solo los mexicanos tenemos que escuchar sobre lo que es ser mexicano, ¿no? Pues no, o sea, por otro lado, bueno, pues sí, en ciertas modas sociales que se adoptan, pues sí hay un empobrecimiento, porque pues parece que lo que se trata de hacer es responder a parámetros que surgen de otros lugares, porque eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, eso en ningún caso tiene que ver con que tengamos que hacer lo contrario, es decir, cerrarnos y solo estar escuchando lo que es ser mexicano y ya, ¿no? Y alabándonos a nosotros mismos y que la cocina solo se cocine como se debe hacer según la receta tradicional. Pues no, eso me parece que es pues, tratar de congelar el tiempo, ¿no? No, y es una lógica conservadora. O sea, esa es la definición del conservadurismo. Sí, claro. O sea, es una lógica conservadora. Sí, es extraño, ¿no? Y bueno, me resulta difícil creer que a partir de eso tenemos que regirnos, ¿no? O sea, digo, yo sí soy de alguien que sostiene que sí hay, o sea, sí hay una manera de exaltar, si nos asumimos como mexicanos, de exaltar lo mexicano, pero pues vuelvo a lo mismo, no es ni siquiera en un sentido de decir, bueno, hay que, así como está, como ha sido siempre, así hay que cuidarlo y no hay que dejar que nada, porque bueno, pues es como incluso tratar de pelearse con cómo se ha generado esto en primer lugar, ¿no? Como si lo mexicano no fuera ya una especie de, pues digo, de culturas que se han ido enriqueciendo unas a otras, ¿no? Y bueno, solo eso como para decir, bueno, pues es que en función de eso no tenemos que regirnos, ¿no? Hay que voltear a ver, sin embargo, si hay otro problema que se pueda estar generando del hecho de decir, bueno, pues es que el consumo en un cierto lugar, en cierta zona de la Ciudad de México, está siendo casi exclusivamente por parte de extranjeros. Yo no sé si eso sea un problema. Yo en general no sé, ¿no?
Si la gordita que costaba cara, pues híjole, eso también se me hace, pues decir, a ver, ¿de qué perspectiva nace eso? ¿No? De que él fue y le salió más caro comprarse una gordita o comer en un restaurante en el que quería comer. Pues es raro, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, si uno va de repente a estos lugares, pues sí, a lo mejor a uno le sale más caro consumir en ciertos lugares que en otros, pero bueno, no sé si eso realmente sería pues, es decir, si una persona que dice eso estaría dispuesta a salirse de esa lógica. Porque, pues digo, yo me imagino que él siendo alguien que está tratando de promover una plataforma, pues bueno, lo que él buscaría sería cotizarse lo mejor que se pueda cotizar, ¿no? Generar, de acuerdo a la identidad que él le da a su plataforma, pues bueno, también responde a esa misma lógica, ¿o no es así? O sea, si él pudiera vender su producto a un precio más elevado del que lo vende y con eso generar mejores ingresos para su plataforma, para él, ¿lo dejaría de hacer? ¿No? Es la misma lógica. Sí, y además, algo que a mí no me gusta de los periodistas es cuando dicen, hay gente que dice. Es que hay gente que dice. Sí. Eso lo hacen cuando les da miedo decir que ellos piensan eso. Y se escudan bajo esa frase, hay gente que dice. O me dices quién lo dice, o asume que no tiene nada de malo. Yo pienso que pasa esto. Pero además esconderse bajo ese tipo de fraseo me pareció más pobre aún. Sí, es muy extraño. O sea, digo, yo con todo eso no quiero negar que no haya problemas en esto, ¿no? Que esto sea como, me parece perfecto que pues bueno, estas colonias estén llenas de extranjeros y que todo el consumo y toda la economía gira en torno a ellos. Pues no sé si eso yo lo defendería. Creo que no, pero aquí la pregunta que se discute es si el problema son los extranjeros. O si los extranjeros, entre comillas, porque tampoco hay los extranjeros, porque otra vez estamos asumiendo que toda la gente que viene es rica y que no tiene problemas, cuando sabemos que eso tampoco es cierto. Pero bueno, olvidando ese tema, o sea, no, el problema, y a eso ojalá que vamos a llegar, no son los extranjeros, sino eso sería un síntoma de un problema mucho más general. Pero si quieres, nada más una pequeña, digamos, reseña de lo que acabamos de escuchar hasta ahorita. O sea, Sheinbaum presentó su estrategia argumentando que es algo novedoso. Cuando realmente tiene una lógica similar, lo que acaba de también expresar el experto, que tiene más o menos 20 años en la Ciudad de México, que también hay que decir que llevamos aquí con gobiernos de izquierda, o se supone de izquierda, desde el 97, o sea, desde 25 años, y tenemos ahorita viviendas carísimas. Es decir, ahí resulta muy difícil culpar a los panistas o a los priistas, sino por lo menos en este espacio, los encargados desde un cuarto de siglo son personas supuestamente de izquierda. ¿Y cuál es la lógica de Sheinbaum que expresó en la conferencia de prensa del anuncio? Que dijo que hay la esperanza de que al facilitar la inversión, lo cual quiere decir que les va a cobrar pocos impuestos, ella espera que haya un derrame económico de arriba para abajo, que le llaman en términos de economía el trickle down, que es una lógica más o menos popularizada desde la época de Reagan y Thatcher, que ya tenían esa concepción creada a nivel teórico de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, que argumentaban que si le va bien a los ricos, con el tiempo también le va a ir por lo menos un poquito mejor a los pobres. ¿Por qué? Porque caen gotas, obviamente, de arriba para abajo. Ahora, empíricamente ya se comprobó que en la realidad no es así. O sea, no es que yo crea que no, sino empíricamente en todos los países que se ha intentado eso no funciona. Y el ejemplo más reciente es el gobierno de Gran Bretaña. Bueno, hay que decir ex gobierno, porque la primer ministra Liz Truss estuvo en el gobierno, si recuerdo bien, 10 días. ¿Y cuál fue su... Exactamente. Su plan económico fue ese. ¿Qué hizo? Bajar impuestos a la gente rica y facilitar la inversión al capital. Y fue un fracaso en menos de 10 días. ¿Por qué? Porque hasta los propios capitalistas, los propios, dirían aquí, neoliberales, reconocen que eso no funciona y va a llevar una crisis que no beneficia ni siquiera a ellos.
Es decir, que empíricamente lo que Sheinbaum anunció como novedoso ya está comprobando que no funciona. Y además, algo que también fue muy llamativo es que en esa conferencia de prensa le preguntaron a Sheinbaum si esta estrategia no va a llevar a que cada vez sean más caras las rentas en la Ciudad de México. Y su contestación fue: esperamos que no se disparen las rentas. O sea, prácticamente dijo que vamos a rezar o ojalá no pase. Que Dios nos ayude, exactamente. Cuando ella es la encargada política, ella no es una criticona, lo que sea, sino ella está en el poder y tendría que implementar medidas. O sea, eso ya también me parece muy llamativo y triste al mismo tiempo. Y nada más para repetir algo que dijo el doctor Jaramillo, fue que de 2005 para acá ha encarecido 235% la vivienda en la zona del Valle de México. Y algo que también que creo que él no dijo, en el mismo tiempo, el poder adquisitivo ha disminuido 21%. Es que, a ver, nada más un comentario muy rápido. Es que justo ese es el tipo de problemas que deberíamos estar contemplando, ¿no? Como, en efecto, que si haya cierto grupo de personas que en un momento dado pueden consumir más que el mercado normal de ese lugar, pues quizás implica ciertos efectos, pues como en efecto dominó, ¿no? Y esas son las cosas, pues justo de las que, pues, ¿qué tiene que ver con que bueno, o sea, tendrá que ver, pero pues el hecho de decir que una gordita está más cara que antes, pues es muy es caricaturizar algo que pues sí, quizá tendría que verse con un poco más de seriedad, ¿no? Pero pues esos son el tipo de cosas que creo que pareciera que tanto el discurso político, o sea, es decir, el que viene de los políticos como de los analistas, parece que es impermeable, o sea, que se le resbala toda esa complejidad del asunto, digamos, ¿no? Como que la repele, ¿no? Sí, exacto. Y ahí, Julio, pues se podría preguntar, oye, ¿cómo puede ser que suban tanto los precios de la renta y al mismo tiempo baje el salario promedio? Ahí hay una disparidad que es un problema, o quizás hasta se puede decir consecuencias de decisiones políticos. Y ahí uno podría, como periodista, se supone, hacer preguntas. Y algo que también él dijo que es muy importante es que no afecta nada más a espacios como la Condesa, como Polanco o la Roma, sino que es un fenómeno en toda la zona del Valle de México. Porque también luego hay ese tipo de comentarios de que vives, no sé, en la Condesa, sube la renta mucho y te dicen, pues vete a otro lugar. Cuando realmente el problema es generalizado. No es nada más de las zonas turísticas y por lo tanto tampoco es únicamente de las zonas de Airbnb, porque esas no son zonas donde hay muchos Airbnbs. Y un ejemplo en contra de esta tendencia, yo sí le llamaría sin duda xenófoba, es que, por ejemplo, el espacio de Santa Fe no es no está muy invadido por la lógica Airbnb, pero está lleno de mexicanos. ¿Y de qué tipo de mexicanos? De mexicanos de la clase alta, donde hay muchísimos lugares donde yo no puedo entrar, y no porque me discriminen, sino simplemente porque no me alcanza el presupuesto para consumir o participar en actividades que se desarrollan en Santa Fe. Y a eso nadie le molesta aparentemente porque son mexicanos. Que quizá también, volvemos a decir, el problema global no es que no sea, no es que yo esté como restando la importancia a que tú te sentiste mal porque no pudiste entrar a un lugar, ¿no? No estoy tratando de menospreciar ese sentimiento tuyo, pero justo a nivel global, pues eso no es lo relevante. Lo relevante es justo cómo está este problema, pues es una cosa que se va permeando a varias otras situaciones, ¿no? Y de cómo sí, una zona, en efecto, una cierta delegación, una cierta colonia en la Ciudad de México, que su economía se empieza a comportar de cierta manera, pues sí genera todos estos efectos hacia otras zonas, ¿no? Ese es el problema. No necesariamente que, pues, digo, si a través de esto hay discriminación, pues sí, ese también es un problema sistemático, pero pues el hecho de que tú no puedas entrar a un lugar, pues eso... No, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que hay muchísimos espacios en la Ciudad de México donde nada más pueden entrar cierto tipo de personas, pero que no tiene nada que ver con que sean extranjeros, sino hay muchísimos lugares exclusivos para los propios mexicanos. Y eso a nadie le molesta, sino hay esa aparente fijación
en lo no mexicano, como si eso fuese el problema, cuando realmente, y creo que eso tú y yo estamos de acuerdo, no es el problema. Otro dato que me parece hasta de locos es que una hipoteca promedio en la ciudad alcanzaría los 36,000 pesos al mes, lo cual quiere decir que la persona objeto de dicho crédito debería estar ganando más o menos 108,000 pesos al mes para obtener un préstamo de este tipo. En la Ciudad de México, solo el 4.7% de los hogares tienen ingresos corrientes mensuales superiores a dicha cantidad. Pues sí. En otras palabras, únicamente el 5% más rico de la Ciudad de México puede pensar la idea de comprar un inmueble. En 95% nunca se va a poder comprar un inmueble. Sí, que ahí, bueno, sí hay una situación que pues incluso estaría estaría generando un problema incluso de gobernabilidad, ¿no? Bueno, porque bueno, pues una de los aspectos que un gobierno en general estaría, digamos, una de sus funciones básicas, pues sí sería asegurar ciertas cosas a su población, ¿no? Cosas como una alimentación de ciertas características mínimas, salud, vivienda, porque pues es otra de esas necesidades que sí estarían pues entre las básicas para cualquier individuo, ¿no? Pues ahí sí habría un problema. Eso sí es un problema sistemático, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo, no necesariamente cómo de nuestra percepción surge una valoración positiva o negativa acerca de que hay extranjeros, de que hay que ya no puedo ir a la Condesa, de que ya no puedo ir a la Roma, ¿no? No, eso no. Más bien los problemas sistemáticos que tienen que ver con un gobierno adoptando ciertas políticas, ¿no? Eso sí. Sí, exactamente. Y nada más, otro dato más. El promedio en la Ciudad de México de gasto porcentual del salario en renta es 42%. Es decir, que casi la mitad del salario se va en pagar la renta, cuando la misma ONU recomienda que más o menos lo máximo que una persona se debería de gastar en renta al mes es una tercera parte de su ingreso salarial, para más o menos con eso tener una vida pues más o menos digna, con seguro de salud, un poco de presupuesto para emergencia y todo eso. Y esto no se cumple en promedio, que eso también es un problema, porque quiere decir además que se enriquecen las personas que tienen inmueble a costa de las personas que no la tienen. Se podría decir que es una redistribución de la riqueza de abajo para arriba, lo cual es regresivo y lo cual obviamente no tiene nada que ver con lógica alguna de izquierda, sino es una lógica conservadora y profundamente, como les gusta aquí, neoliberal. Pero escuchemos ahora sí las causas, según el doctor Jaramillo, de todo este problema de acceso a vivienda. Por un lado es este tema de gentrificación de ciertas zonas y por otro lado es lo que también se conoce como financiarización, que soy un poco tal vez complejo, pero básicamente es cada vez hay más personas que ven a las viviendas como un tal cual, digamos, un activo de inversión, ¿no? Un activo que buscan que tenga crecimientos en su precio para que les genere rendimientos, ¿no? Eso fue muy claro en el tema en el contexto de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, pues de cierta manera bajó la demanda de viviendas. Lo que veíamos es que había en gran medida muchos anuncios, seguramente lo viste, seguramente lo vio la audiencia, muchos anuncios de departamentos que se rentaban en la ciudad, pero pues estaban vacíos, ¿no? Y aunque había muchas personas que estaban siendo desplazadas de la ciudad porque no podían pagar digamos, esos alquileres, pues lo que veíamos es que a pesar de eso, pues seguían vacíos los departamentos. Digamos, esta idea de la oferta y la demanda libre que determinan los precios de las viviendas, pues aquí claramente no funcionaba, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que hay algunas personas, sobre todo las que acaparan estas viviendas, que de cierta manera, pues, digamos, tienen el poder de decir, ok, yo puedo dejar vacío mi departamento 5 o 6 meses con tal de no bajar el precio de la vivienda, ¿no? Eso ya es una distorsión de mercado frente a estas ideas del libre mercado. Muy importante porque toca, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más fuertes y menos discutido, que es el que él llamó la financiarización
de los inmuebles. Que eso en pocas palabras también se expresa o se refleja en la plataforma de Airbnb, porque el discurso de la empresa muchas veces es que es una plataforma de pequeños emprendedores, a veces hasta son tan cínicos que dicen, es que estamos ofreciéndole a la abuelita que rente el cuarto que no ocupe y con eso mejore sus ingresos. Cuando, y eso viene en el artículo de Jaramillo, el 62% de los anunciantes en Airbnb tienen 3 anuncios o más. En otras palabras, tienen 3 depas o más. Y hay un 25% de los que anuncian en Airbnb que tienen 300 propiedades o más. Estamos hablando que si sacas el promedio, esto quiere decir que más o menos la mitad de la gente que anuncia en Airbnb tiene inmuebles con un valor de 30 millones de pesos. Y eso obviamente contrasta la narrativa falsa, pero obviamente se basan en cuestiones de marketing de la propia plataforma de Airbnb. Y creo que sí es importante porque eso se conecta con lo que él llamó la lógica financiera de convertir eso en una lógica pues ya casi de especulación que afecta a la gente y puede llevar a escenas que seguramente todo el mundo ha visto de lugares donde la gente duerme en la calle y al mismo tiempo edificios enteros vacíos. Porque le conviene más a la empresa esperar hasta que otra vez suba el precio de renta y no les conviene rentarlo mientras o todo el tiempo porque con eso tendrían menos ingresos que especular y esperar el momento correcto. Y esto ya va mucho más al grano del problema y si se fijan, él no ha hablado ni una vez de extranjeros o no extranjeros. Sí, porque no tiene que ver que sean extranjeros. Tiene que ver con que habiendo gente con un poder adquisitivo que no es el de aquí, ¿no? Pues el mercado se afecta y se afecta la economía, no de un cierto lugar, sino de ahí para afuera, ¿no? Eso sí, pero bueno, pues no tendría que ver con, en estricto sentido, con que sean extranjeros, ¿no? Porque bueno, además, como tú dices, pues hay gente que también siendo mexicana, pues que le entra ese ritmo de consumo, ¿no? Y que tiene ese poder adquisitivo, ¿no? Y que pues justo es esa gente pues la que pues también pues forma parte de ese mercado y de esa economía. Entonces, pues sí, ¿no? El tema de si es extranjero pues, o no, pues termina siendo el menos relevante en la ecuación, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que sí nos damos cuenta, digo, creo que hiciste una buena combinación de temas a través de plataformas, porque bueno, uno se da cuenta cómo las plataformas son, pues yo así lo vería, ¿no? Como esta especie, que no sé, tratando de hacer un símil con la ecología, pues cómo introducir una especie en un cierto sistema natural, en un sistema ecológico, pues implica toda una alteración de todo, ¿no? Es decir, no solo de sus consumidores directos y de sus depredadores directos, ¿no? Sino de toda la digamos, en todos los sentidos del ecosistema, ¿no? Y pues creo que las plataformas digitales que intervienen en cierto proceso económico, social, de un lado, pues es económico como Airbnb, del otro lado social y político como Twitter, aunque bueno, pues eso es lo más evidente, pero pues justo entran a intervenir en ese conjunto de distribución, ¿no? Yo diría que ese es un poco a lo que apuntan estas plataformas, a distribuir las cosas, ¿no? A distribuir quién es el consumidor, con quién es el proveedor de cierto servicio y beneficiar a uno que es el que tiene más capacidad de ofrecer el mejor producto, ¿no? Y la plataforma termina beneficiándolo de alguna manera. Y pues al que no lo es, pues bueno, no lo beneficia, sino que lo deja tablas o lo deja en las mismas condiciones. O sea, es decir, sí son como este tipo pues, ¿cómo puedo decirlo? Como de participante del juego que altera todas las relaciones, ¿no? A partir de ciertos parámetros que tienen que ver con algoritmos, etcétera.
terminan alterando todo el resto de los fenómenos que de una manera u otra se terminan relacionando con ellos, ¿no? En el caso de la vivienda, pues sí, uno si se pone a analizar qué tanto tiene que ver con la vivienda, pues sí, tiene que ver, pues muchas veces con no sé, por ejemplo, con qué gente puede llegar qué gente puede migrar de otra parte del país a esta debido al tipo de vivienda que se ofrece en ese lugar y el precio en el que se ofrece esa vivienda, el tipo de negocios que se pueden generar en torno a esas viviendas por la gente que puede vivir en ellas. Es decir, pues sí, es justo. Pues yo creo que el sentido de la economía en su aspecto más sistemático, ¿no? Y ahí es donde pues estos actores de plataformas digitales que funcionan con un algoritmo muy regular, ¿no? Que pues ya rebasa la capacidad de ciertos individuos para tomar decisiones, sino que pues implica una especie de automatismo en varios sentidos, pues afecta todo, ¿no? De ahí para afuera, o sea, decir, de una colonia, aunque se pusiera en práctica una plataforma en un solo espacio reducido, sin embargo, pues termina afectando todo, ¿no? Por eso me parece tan valioso este ejemplo tú introduces un animal en un estanque, a una especie nueva en un estanque que no le pertenece, en un río, en un bosque, y va a afectar a todas las especies de ese ecosistema, ¿no? Y me parece que eso es lo que terminan haciendo estas plataformas. Sí, es correcto. Y ya casi para terminar, algunos datos más. De 2018, finales, porque es la última medición con la que contamos, el 62% de los ingresos por rentas de propiedades de inmuebles se iban al 1% más rico del país. Mientras que en suma prácticamente 99% de estos ingresos se quedan en el 10% más rico. Es decir, que únicamente el 10% más rico de México cuenta con muebles que ofrece para renta. O también si lo volteamos, el 90%, 9 de 10 mexicanos, rentan y no tienen nada que ofrecen a rentar. Esto también sería una cuestión que se podría discutir como potencialmente problemática. No se hace. Y queda claro entonces, para acabar como con este punto, es que el problema es el acaparamiento de los grandes capitales y muchas veces hay que decir nacionales. O sea, estas empresas inmuebles tienen muchísimos accionistas mexicanos. Uno de esos es obviamente Salinas Pliego Slim, o sea, muchísima gente mexicana que invierte en ese tipo de empresa porque contamos además el problema del espacio de vivir es que no es tan fácilmente expandible. Es un bien escaso. Y eso lleva obviamente a que muy fácilmente se puede encarecer y también de manera más o menos fácil se puede especular con el mismo. Pero en vez de discutir todo eso, como bien dijiste, estamos hablando de otras cosas. Algo que también no quiero omitir es que Sheinbaum dijo en el primer audio que escuchamos de ella, es que no es algo que nosotros hayamos promovido, pero ahora lo queremos impulsar más. Ya ves que ella dijo, ellos escogieron a la Ciudad de México, como si fuese algo como fenómeno, como natural, como un terremoto que pasó así de la nada, como una especie de intervención divina. Como una especie de premio porque hay como, qué bien lo hemos hecho, digamos. Exacto, y ahí señala Jaramillo correctamente en su artículo que este tipo de no intervención ni regulación, insisto, ningún tipo de regulación sobre el mercado de los inmuebles es una forma indirecta, yo diría bastante directa, de promover la financiarización y el crecimiento del fenómeno de Airbnb. O sea, se puede decir que sí hizo algo al hacer nada y que no es que simplemente por arte de magia ellos escojan México, sino aquí, por no contar con ningún tipo de regulación, se favorece ese tipo de capital. Y además, y quizás eso también está interesante, es que el promedio de ingreso con un inmueble ofertado en la plataforma Airbnb es de 17,000 pesos al mes. Que eso es bastante, ¿estamos de acuerdo? O sea, el promedio de un inmueble en la plataforma es
de 17,000 pesos al mes. Nada más, en comparación, el salario promedio en la zona del Valle de México es de 3,700 pesos al mes. O sea, 5 veces menos. El último audio, Jaramillo trata de plantear algunas pistas sobre qué es lo que se podría hacer efectivamente desde algún tipo de regulación que tiene que salir obviamente del poder político. Regulaciones al tema, al mercado, al tema de Airbnb, al mercado de la vivienda, que convivan también con el turismo, ¿no? Y que permitan que haya un turismo sostenible, ¿no? En ese sentido, lo que dicen es, o lo que han aplicado de cierta manera en distintos gobiernos, y lo que dice esta propuesta de The Shift es tal cual, tener ciertos cuidados, por ejemplo, limitar el uso de las viviendas de rentas de corto plazo. ¿Por qué? Porque existen los hoteles, ¿no? Y básicamente tienen regulaciones y tributaciones sumamente distintas. Dicen limitar en la medida de lo posible, sobre todo también pedirles, si las empresas como Airbnb trabajan en la ciudad, pedirles que compartan sus datos, algo con lo que se hacen muchos cálculos por parte de las secretarías de turismo en México, es que los hoteles comparten sus datos, pero Airbnb no estamos seguros de cuántos datos comparte con el gobierno. Por otro lado, también evitar que digamos que Airbnb entre de manera desregulada en poblaciones altamente turistificadas, donde sobre todo pueden poner en riesgo la permanencia o pueden desplazar a poblaciones originarias, ¿no? Lo vemos en ciertas colonias de la Ciudad de México, que las poblaciones más vulnerables se ven desplazadas porque dejan de poder pagar la renta en estos lugares. Y bueno, pues al final de cuentas también algo bien importante es que la vivienda nueva que se construya no esté dedicada justo a Airbnb. Y con esto me salgo de Guadalajara, de Ciudad de México. En Guadalajara vemos algo muy similar. En Guadalajara hay un proyecto de repoblar el centro histórico, donde varios de esos departamentos, pues básicamente que proponen hacer, son de 30 metros cuadrados, básicamente pensados, y ahora ya los anuncian en venta para Airbnb, ¿no? Para poderse rentar en Airbnb. Entonces, son muchas las políticas que pueden hacer los gobiernos para tratar de llevar un mejor equilibrio entre sí fomentar la parte turística, pero también pues fomentar el derecho a la vivienda de su ciudadanía, ¿no? Lo último que dijo, pues ya sería la consecuencia más perversa de todo esto, que ya se construya la vivienda nueva pensando en cómo meterlo de mejor manera a la plataforma Airbnb y cómo son pensados como espacios de vivir a corto plazo, es decir, para algunos días o máximo 1 o 2 semanas. No pasa nada que sean 30 metros cuadrados, porque se pierde entonces el incentivo de crear departamentos o casas para vivir en ellos a largo plazo. Que eso también yo creo que se podría regular a través del poder político, es que simplemente no sea tan fácil crear contratos de renta que vayan, no sé, a menos de un mes o nada más de 1 o 2 días, porque obviamente esto responde a la lógica de Airbnb y afecta a la gente que efectivamente quiere vivir a largo plazo en esos inmuebles. Sí, es que hace rato que decíamos o hablábamos sobre si la cultura es algo que necesita ser protegido y como atesorado y decir, no, esto es mío. Pues digo, creo que en este caso estaríamos hablando de otro tipo de protección, ¿no? Una protección que tiene que ver con, pues, todos aquellos alrededor de cierto espacio, o más bien dentro de cierto espacio y alrededor también, que justamente no van a participar directamente de ese negocio que supuestamente plantea Airbnb, ¿no? Airbnb, pues, supuestamente plantea una transacción entre, pues, alguien que provee el inmueble y otro que consume durante cierto tiempo ese inmueble, ¿no? O disfruta de él. Sin embargo, alrededor de todo eso, pues hay otros jugadores, otros actores que se ven afectados por eso mismo. Uno de ellos, pues, este ejemplo que mencionaba este investigador, los hoteles, ¿no? Pues sí, los hoteles son este modo de hospedaje temporal que ha existido, pues, desde quién sabe desde cuándo, ¿no? Y que sigue siendo un negocio que ha sido regulado de cierta manera y que la llegada de Airbnb, pues, lo afecta de otra manera. Ahora, sería el mismo caso de restauranteros, el mismo caso de, pues, incluso vendedores ocasionales que llegan a una zona, ¿no? También ese tipo de actores, o pues la gente que llega a buscar vivienda en general, ¿no?
cerca de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, simplemente la misma gente que trabaja dándole mantenimiento a esas casas, pues dime dónde vive, ¿no? Vive que 2 horas de camino de ahí. ¿Cuánto cuesta el transporte que paga diariamente esa persona? Y qué calidad de vida le da a sus hijos por tener que desplazarse todo ese tiempo. O sea, todas esas cosas, pues sí son cosas que a lo mejor parecen muy indirectas, muy desconectadas de simplemente esta transacción entre alguien que va a alquilar la vivienda y otro que le está alquilando. Pues sin embargo, pues es que ese es el sentido de cómo se dan pues todo el conjunto de negocios a partir de un solo negocio. O sea, un negocio no está desconectado de todos los demás, ¿no? Está totalmente conectado. Y entonces, pues a lo que iba a proteger, pues en este caso más bien implica poner condiciones de antemano, pues que contemplen todo eso, ¿no? Que contemplen a todos los actores que se ven afectados o que se podrían ver afectados por eso. Ahora, dime si eso es lo que está pasando. Cuando Sheinbaum lo que declara es que somos afortunados, nos cayó esto del cielo, digamos, ¿no? Pues no, porque justamente no sucede eso en función de las condiciones que hay aquí, ¿no? Para que llegue ese negocio. Más bien pareciera que lo que hay es que como no había condiciones, pues a ese negocio le viene bien estar aquí, ¿no? Porque sí, pues se puede volver el actor predominante en este espacio. Justo yo creo que esa es la lógica de una plataforma de estas. La llegada a un cierto lugar pues implica que puede ser el actor predominante o uno de los actores predominantes, ¿no? Y llega. Me parece que esa es la lógica de un negocio. Las leyes de un país le permiten, así de fácil. Claro, y ese es que ese sigue siendo el problema de siempre de la inversión pues extranjera y nacional de grandes capitales, ¿no? Que pues sí, si llega a un cierto lugar, pues es porque las condiciones son favorables. El problema es que las condiciones aquí suelen ser las de que no hay condiciones puestas de antemano para proteger todos otros actores que se van a ver afectados por la llegada de ese nuevo negocio, ¿no? Y pues bueno, es que esa es o sea, si uno lo piensa desde otra lógica, ¿no? Desde la lógica de, a ver, yo invito a alguien a mi casa a comer, ¿no? Simplemente le voy a dejar que él llegue y agarre todo lo que quiera. Pues no, porque va a afectar mi patrimonio, ¿no? Entonces, para invitar a alguien, por más que sea una invitación desinteresada y que sea la persona a la cual yo le puedo dar acceso a todo, sin embargo, tengo que poner condiciones. Porque si no, la situación en la que yo invito a esa persona a mi casa, pues se convierte en algo desfavorable para mí, ¿no? Con el afán de ser hospitalario, pues me convierto en alguien de quien se están aprovechando, ¿no? Entonces, pues es la misma lógica a un nivel pues expandido y con más elementos y con más complejidades, pero pues es la misma de que pues no puedes tú recibir algo, un negocio, a un nuevo actor político, social, sin ponerle condiciones, ¿no? Pero condiciones de antemano, ¿no? Sí, que eso ya no se va a poder, pero esperemos que... Yo espero que haya una ola de protestas y bueno, invito a todos que lean los artículos que van a estar en la descripción del video y ojalá un día nos veamos en una marcha en contra de Airbnb y en contra de los capitales que evitan que nuestra generación tenga acceso, ya sea a renta o a compra más o menos accesible de inmuebles. Eso era todo de mi parte. Menos que quieres decir algo, estamos listos. No, es todo. Muchas gracias. Perfecto. Nos vemos entonces la otra semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.